lateral occipital, ¿no? Si yo entiendo cómo está la vía y la puedo dibujar, en cualquier momento la puedo aclarar mi duda, ¿no? ¿Sí les queda claro? Sí, Doc. Sí. Sí, Doc. Esto también lo teníamos, ¿no? Y ahora sí vamos, me voy a regresar un poco a los apartados de la exploración neurológica acá, ¿no? Entonces, la primera diapositiva que teníamos era trofismo, tono muscular, fuerza muscular, reflejos normales y reflejos patológicos. Y vamos a ir, así lo vamos a explorar en este orden, ¿no? Trofismo, tono, fuerza, reflejos normales y patológicos. Esos son los apartados de la exploración del sistema motor. Vamos a ir desglosando uno por uno, que ya vimos el contexto anatómico y fisiológico y casi clínico, ¿no? Ahora vamos a desglosar uno por uno. Entonces, aquí estamos en la parte de trofismo, ¿no? Y trofismo, cuando ustedes entienden trofismo, ¿qué entienden por la palabra? Trófico. Alimenticio o algo así. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Comida, El alimentación. metabolismo, la alimentación, etcétera. Y pues es exactamente eso, ¿no? Pero nos vamos a referir a lo que vemos reflejado en el cuerpo de ese trofismo y cómo se nutren los tejidos, ¿no? O sea, los tejidos, independientemente de la dieta que tengamos, pues tienen que tener una nutrición e inervación adecuada. Para mantener un tejido en nuestro cuerpo, su estado de estar sano, ¿no? Estar íntegro, requiere un buen aporte sanguíneo con calidad de nutrientes adecuado y una inervación adecuada, ¿no? Entonces, si no está bien inervado, pues su función decae y tiende a disminuir su trofismo, ¿no? Y aunque esté muy bien inervado, si la nutrición es muy mala o el aporte nutricional es muy malo, pues tenemos una serie de problemas, ¿no? Como lo vemos en los casos de desnutrición, ¿no? Entonces, el trofismo es el grado de nutrición y volumen de los músculos, pero también aquí vemos la piel y los anexos. Como es el trofismo sobre todo se aprecia a la inspección, ¿no? O sea, yo voy a ver al paciente y lo veo pues sus características externas, ¿no? De sus masas musculares, sus volúmenes, pero también estoy viendo cómo está la piel, la implantación del vello, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, eso no me lo puedo brincar, aunque lo de la piel, pues obviamente, pues también tiene mucho que ver con cuestiones de circulación y no siempre es de origen neurológico, pero lo tengo que explorar y tener en cuenta, ¿no? Entonces, por un lado, la inervación, y aquí es 100% la neurona motora inferior la que debe estar en relación al músculo en cuestión, ¿no? Es decir, mientras esté inervado, por lo menos por la neurona motora inferior, mantiene un volumen adecuado. Y es decir, que si se lesiona la neurona motora inferior, los cambios de volumen de ese músculo son mucho más rápidos que por la neurona motora superior. Luego, por otro lado, depende de la circulación. Y aquí en la circulación, no es nada más que le llegue sangre y que retorne, o sea, no nada más son arterias y venas, sino la regulación del sistema nervioso autónomo, sobre todo a través del sistema nervioso simpático y parasimpático, en particular el simpático. El simpático, como ustedes saben, pues va a generar vasoconstricción, ¿no? Y pues en respuestas a frío, en respuestas a calor, etcétera, va generando estos cambios, ¿no? Sudoración en la piel, espasmo de los vasos, en cuestiones de ejercicio también, etcétera, ¿no? Entonces, se requiere que también esto esté íntegro, ¿no? No es nada más la sangre que llega, sino lo que participa del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo inerva la vasa nervorum, o sea, son los vasos, ¿no? La túnica muscular de cada vaso, pues tiene nervios y son sensibles a cambios automáticos, automáticos porque no son conscientes, debido a cambios en lo que solicitemos o exposición a clima, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos dos partes donde participa el sistema nervioso, ¿no? En lo que es trofismo. La inervación propiamente, la neurona motora inferior, y a través del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, ¿no? Y bueno, finalmente ya en temas ya un poco más propios del tejido, ya no tanto el sistema nervioso, pues no podemos dejar de ver la calidad de los nutrientes, ¿no? Es decir, que pues una gente que tenga una dieta muy inadecuada, pues también tiene cambios tróficos
no necesariamente de origen neurológico, y también el metabolismo del propio músculo o piel, ¿no? O tejido, porque hay enfermedades que afectan directamente el metabolismo y pues también pueden tener cambios tróficos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a explorar? Lo primero es ver al paciente, ¿no? A la inspección. Entonces, generalmente le ponemos una bata clínica, ¿no? Y vamos a hacer una inspección. Vamos a ver dos aspectos, la piel y los anexos y las masas musculares. Al ver la piel, vamos a ver turgencia, sequedad, elasticidad y coloración, ¿no? Es cuando se mueve el paciente, todo eso lo alcanzamos a ver, aunque eventualmente también lo palpamos, ¿no? Vamos a ver si hay pigmentación anormal o normal en la piel, cómo está implantado el vello y si hay cambios tróficos en las uñas. Muchas veces las lesiones de las uñas son confundidas todas con onicomicosis, ¿no? Pero pues muchas veces pueden ser trastornos tróficos, ¿no? Las uñas hipertróficas en todos los dedos de los pies a veces tienen más que ver con insuficiencia venosa e hipoxia crónica que con micosis, ¿no? Y es invariable que a todos les dan antimicóticos cuando van en una uña amarilla hipertrófica, ¿no? Y bueno, si hay presencias o no de úlceras cutáneas. Y luego las masas musculares. Vamos a ver el volumen, el contorno, la simetría de un lado y del otro, y un signo que sería indudable de enfermedad, que son las fasciculaciones, ¿no? Las fasciculaciones son datos de denervación del músculo. Se ve mucho en la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, cuando yo tengo fasciculaciones, veo como un músculo se mueve espontáneamente y si le doy algunas palmaditas, incluso se mueve. O el paciente me dice, es que siento como que se mueven gusanos debajo de mi piel, ¿no? Son los músculos que se están contrayendo espontáneamente, ¿no? Eso se llama fasciculaciones. Entonces, primero lo veo y veo piel y anexos, coloración, hidratación, implantación del vello, estado de las uñas, etcétera. Y luego también veo las masas musculares que sean de acuerdo a edad y sexo, el contorno, la simetría, ¿no? Que sean del mismo volumen de un lado y del otro. La palma de la mano es un buen lugar para ver el trofismo, ¿sí? Pueden ver en la palma de la mano, ¿no? En la palma de la mano pueden ver la región tenar, la hipotenar, la coloración, la turgencia de la piel. Incluso si ustedes no me están viendo, o sea, no estamos cerca, pero a través de la pantalla, pues ustedes pueden, ¿cómo se llama? Notar el volumen de mi mano, las características de la piel, la coloración, ¿no? O sea, se ve, pues yo creo, bien hidratada, ¿no? Una turgencia normal y los volúmenes de las masas musculares, ¿no? Y si pongo las dos manos se ven bastante simétricas, ¿no? Entonces, todo eso pues lo debo tomar en cuenta cuando estoy explorando, ¿no? Y la presencia o no de fasciculaciones. Y ya después, ahora sí voy a palpar, ¿no? Y palpo las masas musculares, ¿no? Por ejemplo, si voy a palpar deltoides, ¿no? Pongo la mano sobre el músculo y lo toco y percibo su volumen y la turgencia que tiene, ¿no? Luego le puedo dar algunas palmadas, ¿no? Al músculo, ¿no? Para ver si hay fasciculaciones espontáneas, sobre todo si el paciente lo refiere. Y por último, podría yo, si ya sospecho que el paciente tiene un problema muscular generalizado, es decir, una miopatía, podría yo buscar este signo que se llama signo de Gowers, ¿no? El signo de Gowers, le pido que haga una sentadilla al paciente. ¿Sí? Entonces, si yo hago una sentadilla, pues me enderezo de inmediato porque tengo fuerza suficiente. En caso de las miopatías que están muy afectados, cuando le pido, y sobre todo a ese niño, le pido que haga la sentadilla, para subirse se tiene que ir apoyando sobre sí mismo para levantarse. ¿Estamos bien? Sí. Doctor. Entonces vamos a la que sí. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Entonces aquí estoy viendo 3 trastornos tróficos diferentes, ¿no? El primero, ¿cómo lo conocen o cómo se llama? Parece un pie diabético, es una úlcera. Sí, pero ¿cómo se llama exactamente esa enfermedad? Mal perforante plantar, ¿no? Así se conoce, mal perforante plantar, y es muy común en el pie diabético, ¿no? No es necesariamente exclusivo del pie diabético. Y aquí se combinan 2 factores, ¿no?
la neuropatía diabética y el trastorno de circulación propio del diabético, ¿no? Entonces es un pie muy, la circulación en el pie por definición es mala, ¿no? Está hasta abajo, el retorno venoso es muy malo, ¿no? Entonces tiende a haber un poco más de congestión venosa. Si no hace ejercicio, no se mueve, todavía empeora más esto porque pues el sistema venoso no está trabajando, ¿no? Luego, la diabetes es una enfermedad que afecta mucho la microcirculación, ¿no? Es una enfermedad arteriolar, ¿no? En la arteriola es donde pega más fuerte la diabetes. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, 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 doctor. Entonces, la arteriola tiene muchos cambios degenerativos en el diabético crónico, ¿no? Entonces, si por un lado le juntamos a ese pie que no tiene una buena circulación venosa, ¿no? Y ya no digamos si es obeso, sedentario, etcétera, y si tiene insuficiencia venosa, etcétera. Por otro lado, la lesión arteriolar precapilar de la diabetes crónica, ¿no? Que va generando esta cuestión hipóxica en los tejidos, ¿no? Entonces las uñas se empiezan a ver quebradizas, amarillentas, ¿no? Por eso le digo, no todo va a ser onicomicosis. Y por otro lado, le juntamos que los nervios también se afectan mucho por mecanismos dobles, ¿no? Por un lado, la vasa nervorum se lesiona mucho, o sea, los vasos que van, pues son también, los vasos tienen irrigación, ¿no? Digo, los nervios tienen irrigación, entonces los nervios empiezan a tener también cambios en su circulación y por otro lado, pues los estados de diabetes crónica ya se forman alcoholes y eso nos lleva a la neuropatía diabética, ¿no? Hay daño a nivel de la mielina, en las vainas de mielina de los nervios, tanto por la glucosa elevada en forma continua como por trastorno circulatorio. Y eso nos lleva a tener una neuropatía diabética, ¿no? Entonces, la neuropatía diabética, otra vez circulación y la misma diabetes por liberación de alcoholes como el inositol, ¿no? Que lesiona las vainas de mielina. Es una neuropatía sobre todo de tipo sensitiva, es decir, no voy a percibir, ¿no? Y por otro lado, tengo un trastorno circulatorio de por sí por la diabetes y peor porque es el pie, ¿no? Entonces se junta todo eso y entonces se empiezan a formar lesiones en la planta del pie o entre los dedos que el paciente no percibe. No lo percibe por la neuropatía diabética, es decir, no le duele. Porque a todo mundo le podría pasar esto, pero si le duele, pues te das cuenta muy rápido y no avanza, ¿no? Lo curas, lo atiendes, no pisas. Pero en el caso del diabético sigue pisando, sigue con las mismas cuestiones. Muchas veces el higiene es deficiente y además, pues no ve la planta del pie, ¿no? Rara vez uno se está viendo las plantas del pie como debería. En el diabético es una indicación de sus cuidados de diario, ¿no? Diario verse entre los dedos de los pies y diario ver la planta del pie. ¿Por qué? Porque puede tener una úlcera, no darse cuenta y a partir de ahí empieza un proceso infeccioso y ese proceso infeccioso se va distribuyendo por las fascias en el pie en un área relativamente hipóxica por la misma diabetes y pues es un área perfecta de cultivo y bueno, eso va generando que esto sea la punta del iceberg, ¿no? Aquí está la lesión, pero generalmente se extiende mucho más. ¿Sí les queda claro todo el concepto? Sí, Sí, sí. Entonces, este es un trastorno trófico de origen mixto, ¿no? Vascular y nervioso. ¿Y qué está muy afectado? Pues por neuropatía y la microcirculación. Entonces, este sería mixto. Y bueno, ustedes ya saben, ¿no? Cuando vemos esto, rara vez se salva el pie, ¿no? O sea, esto ya es grave, ¿no? Para el paciente. Hacemos todo lo posible, todo depende de qué tan distante está eso. A veces hacemos radiografías y notamos que tienen gas hasta el talón, ¿no? Hasta el dorso del pie, se notan burbujas de gas, etcétera. O sea, muy grave, ¿no? Y bueno, el olor es característico, ¿no? Entonces, esto pues yo creo que todos ya lo vieron en algún momento porque es de lo más común en el país que más diabéticos del mundo tiene, ¿no? ¿Sí? sí, sí lo hemos Sí, visto. doctor. Sí, sí, lo Sí, hemos doctor. Sí. visto. Sí. Entonces, y pues si no, a veces sí le salvan el pie, a veces acaba en amputación, ¿no? Y bueno, esta lesión, por ejemplo, es una úlcera, pero de origen venoso, es una úlcera varicosa. Y vean los cambios tróficos, ¿no? O sea, yo no necesito explorar, tocar al paciente ni tenerlo enfrente. Ustedes pueden imaginar perfecto, ¿no? Es la cara medial de la pierna, ¿no? Hacia el malleolo interno. Y vean cómo la piel se ve brillosa, quebradiza, véanla, conformando escamas, reseca,
¿no? Poca turgencia, ¿no? O sea, si está quebradiza. Aparte se le ve una lesión ulcerosa con bordes perlados, con un fondo necrótico, áreas amarillentas que son áreas de necrosis y infección, ¿no? Y esto corresponde a una úlcera venosa, ¿no? O varicosa. En un contexto de un paciente que crónicamente ha tenido problemas de circulación, es decir, estos cambios cutáneos de pigmentación se llaman piel tipo ocre, ¿no? Piel de ocre y o piel tipo ocre y aparte la resequedad de la piel quebradiza y atrófica. Esto no pasó en un día, ¿no? Pasó en años de descuido, etcétera, porque sí se puede prevenir, no todo el mundo tiene que llegar a eso, ¿no? Cuando yo empiezo con insuficiencia venosa, pues tengo que tener un estilo de vida sano, cuidar la circulación, evitar tener edemas y no tomar flebotónicos, usar medias de compresión o calcetas de compresión en el caso de los hombres, ¿no? Si soy diabético, extremar precauciones. Entonces, todo esto, pues, se puede prevenir, ¿no? Obviamente, para llegar a esto es que pasaron muchos años y estas úlceras, pues, son áreas de muy baja circulación, donde, pues, el retorno venoso es muy malo y tardan muchísimo tiempo en sanar. Este sería un cambio trófico, pero de origen exclusivamente circulatorio, no nervioso, ¿no? Aquí sí, la lesión la describo en el contexto del trofismo, pero no es propiamente una lesión del sistema nervioso. ¿Les queda claro? Sí, Sí, Lo vieron alguna vez esto? sí, las dos, tanto la sí, piel Sí, también. ¿no? aperlada, Sí, color ocre en enfermedades Sí, varicosas sí. y anhidrosis, ¿no? Por Ah, también sí, que... claro. Sí. O sea, todo se afecta, ¿no? Y además es muy común verlo, ¿no? Incluso sin úlceras vemos gente con las piernas con estos cambios tróficos, ¿no? Y Sí, bueno, aquí vean una lesión de la región, vean las dos manos comparativamente y vean la mano del lado izquierdo, ¿no? Que sería la derecha en la pantalla. Vean cómo tiene cambios en el volumen de la región tenar e hipotenar, ¿no? Entonces aquí, ¿sí? Sin embargo, la coloración y el resto de la mano se ve de un volumen muy adecuado, ¿no? Esta extremidad se ve discretamente disminuida de volumen si la comparamos con esta, ¿no? Y eso llama la atención, ¿no? Pero la coloración y la turgencia de la piel se ve relativamente conservada, ¿no? Incluso la implantación del vello, ¿no? Lo que sí vemos es una atrofia, porque esto es una atrofia tenar, e hipotenar, ¿no? En las dos regiones de la mano, ¿no? Y esto se puede deber a distintas lesiones, pero de tipo nervioso, ¿no? Vean cómo se forma un hueco acentuado en la palma de la mano comparado con ¿no? Propio de estos cambios tróficos, ¿no? Entonces, esto se debe habitualmente a lesiones de nervio periférico, puede ser a nivel del túnel del carpo, ¿sí? O del canal de Gullón, o más arriba en el plexo braquial, ¿no? Y nos genera lesiones de este tipo. Entonces, o lesiones de raíces nerviosas, nada más que la raíz nerviosa tendrían que ser varias para afectarnos toda esta zona, ya lo entenderemos cuando hablemos un poco más de las raíces nerviosas en sensitivo, pero la distribución que tiene esto corresponde más a nervios o a troncos que a raíces nerviosas, ¿no? Entonces, esto sería un ejemplo de atrofia tenar hipotenar de origen exclusivamente neurona motora inferior, ¿no? O sea, neurona motora. Entonces, vean, tenemos un caso mixto, tenemos un caso venoso y tenemos un caso neurológico exclusivamente. ¿Sí les queda claro? sí, 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 doctor. Sí. Vean más ejemplos, ¿no? Aquí no ha llegado a la úlcera, ¿no? Pero pues ya vemos los cambios cutáneos, ¿no? Vean la red venosa, las varices que tiene, ¿no? La red venosa superficial. Vean ya los cambios cutáneos, aquí estamos a punto de la úlcera, ¿no? Pero hay otras enfermedades que también nos demuestran cambios tróficos en la piel, ¿no? Por ejemplo, en este paciente que está con una enfermedad avanzada, ¿no? De neurofibromatosis, ¿no? Y obviamente sabemos que este tipo de cambios en los nervios, pues son hipertrofias de los nervios debido a tumores, ¿no? Neurofibromas, ¿no? Y los vemos generalizado en todo el cuerpo, ¿no? Pareciera que es algo contagioso, pero nada que ver, ¿no? O sea, simplemente es un problema congénito que le lleva a tener este tipo de, digo, genético, ¿no? No congénito, genético, que le lleva a tener este tipo de lesiones y que además a veces se acompaña de tumores cerebrales, ¿no? Entonces, el hecho de ver a un paciente así,
pues nos llama la atención de que pudiera tener algo cerebral, sobre todo si llega con algo neurológico, pero esto de por sí ya es un problema neurológico. Por otro lado, vean en este paciente con la neurofibromatosis, obviamente hay muchas características que ver, ¿no? Vean cómo está intubado, ¿no? En una camilla, con los ojos tapados, ¿no? Se le quitó el cabello, ¿sí? Se le están haciendo algunas maniobras, ¿no? Ahí. Y también vean los cambios tróficos en el cuerpo, ¿no? O sea, vean lo adelgazado de las extremidades, ¿no? La caja torácica muy aparente, o sea, está muy desnutrido, ¿no? Tiene cambios tróficos, pero por trastornos nutricionales, ¿no? Entonces, si yo me voy y redacto el hábitus exterior de este paciente, pues es un paciente de sexo masculino, de edad aparente entre 60 y, entre 50, digo, 60 y 70 años, ¿no? De edad aparente, ¿no? Mal conformado, aparentemente íntegro, en una cama de hospital, ¿sí? Con los ojos cubiertos, con una intubación orotraqueal y asistencia ventilatoria, en posición pasiva, ¿no? O sea, no está sujeto más que a nivel cefálico por la tela adhesiva, ¿no? Y sin ruidos, olores o movimientos anormales, y orientación en las 3 esferas y marcha no valorables, ¿no? Con múltiples lesiones cutáneas que son de 0.5 a 1 centímetro distribuidas prácticamente en toda la superficie corporal de las extremidades, tórax, abdomen, piernas no las alcanzan a ver aquí, y siendo particularmente abundantes en la región cervical. Todo eso sería el hábitus exterior de este paciente, ¿no? Ahora, veamos, entonces, pues, distintos, y ahora veamos esto, ¿no? Este paciente también tiene trastornos trópicos, vean, todo el adelgazamiento de las extremidades, pero en este caso, pues, vean el abdomen voluminoso, ¿sí? La hernia umbilical con coloración violácea, la red venosa colateral, vean que está tatuado, ¿no? Siempre tenemos que ver ese tipo de características, ¿no? Porque, pues, aunque los tatuajes son algo muy aceptado, no quita que es un procedimiento que a veces es hecho por gente sin cuidado y puede llevar infecciones, ¿no? Entonces, sin querer marcar algo, el hecho de que esté tatuado, pues nos tiene que poner en alerta, ¿no? Y vean la red venosa colateral, el gran volumen, ¿sí? Y esto, pues, ¿a qué corresponde? Acidosis. ¿A No, qué? es una citis. Asitis, perdón, Asitis, 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 sí. perdón. Sí. Y el paciente está muy grave, ¿no? Está intubado. Aquí podría tener una encefalopatía hepática, ¿no? Obviamente, debido a la gravedad, ¿no? Del problema hepático, ¿no? Y pues es la oclusión del sistema porta por el daño hepático tan grave, ¿no? Y la red venosa colateral, y ya no hay absorción de líquido peritoneal y por eso tiene líquido en el abdomen, ¿no? Entonces está prácticamente terminal en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí vemos un problema de tipo metabólico, ¿no? Que nos causa trastornos tróficos graves, ¿no? Pero aparte traerá su encefalopatía hepática, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos Sí, bien? sí, Ahora doctor. vamos. Entonces, cuando ya vimos cómo se explora, vamos a ver qué alteraciones podemos tener y cómo lo van a poner en su historia clínica. Entonces, yo puedo tener una atrofia, puedo tener una hipotrofia. O sea, atrofia es que está prácticamente perdido completamente, ¿no? Hipotrofia que está disminuido comparativamente. Puede tener aumento de volumen, una hipertrofia, o puede tener trastornos de trofismo en forma asimétrica o en respuestas asimétricas, ¿no? Es decir, a cuestiones de tipo clima, etcétera, podría tener un cambio de volumen de una extremidad, como en las distrofias simpáticas, que ahorita vamos a hablar un poquito de ellas. Cuando hablamos de atrofia, pues recuerden que puede haber distintos tipos. Pueden ser de origen neurológico, de origen muscular, o sea, las enfermedades del músculo es todo un tema, ¿no? El músculo puede tener distintos problemas metabólicos y muchas enfermedades, y pues pueden ser de origen miopático, ¿no? Y no necesariamente neurológico. Dentro de las neuropáticas tenemos las degenerativas, las espinales como la poliomielitis, la esclerosis lateral amiotrófica, el síndrome de Arend-Duchenne, ¿sí? Y las neuropatías periféricas como la polineuropatía diabética, ¿no? Que de esta hablaremos un poco más cuando hablemos de sensitivo, ¿no? Entonces, yo puedo tener
muchos orígenes, ¿no? Degenerativas, por ejemplo, un túnel del carpo, un conducto cervical estrecho, una hernia de disco que comprime un nervio, ¿no? Las espinales, enfermedades de la neurona motora inferior, ¿no? Ya sabemos que la poliomielitis me ataca la neurona motora inferior. Afortunadamente en México ya no hay poliomielitis, ¿no? Creo que está erradicada en México desde el 2000, desde 1995, ¿no? Ya se supone que fue el último caso de poliomielitis, ¿no? ¿Sí han escuchado ustedes de la poliomielitis? Sí, doc. Todavía creo que se usa la vacuna, ¿no? La Sabin, ¿no? Con poliovirus, que son virus atenuados, ¿no? Entonces nos dan nuestras gotitas cuando nacemos, ¿no? De virus atenuados para tener una infección leve, y son virus que no son capaces de atacar la neurona motora, ¿no? Y lo que sí es que sí se reproducen en el intestino y se van al medio ambiente. Entonces, de tal forma que esta vacuna, porque la que existía antes de esa, la vacuna Salk, ¿sí la escucharon? Esa no, doc, esa no. Esa Bueno, no. fue la primera que existió contra la polio, eran virus muertos, ¿no? Y después, pues vino la Sabin, creo que es en los años 60, ¿no? Y esa fue la que realmente erradicó la enfermedad porque tenía esa capacidad, ¿no? De yo tomo el virus, pero es un virus atenuado, pero sí vive y a la hora de excretarlo en las heces, pues en las comunidades donde hay mucho fecalismo y todo esto, el virus atenuado empezaba a dominar sobre el virus salvaje y entonces toda la comunidad se infectaba, pero del virus. Entonces, aunque yo no vacunara a todos, acababan todos vacunados, ¿no? Entonces, esa sería la idea ahorita de una vacuna ideal contra el SARS, ¿no? O sea, tener una vacuna que se excretara por el mismo huésped y contaminara a otros, pero con virus atenuados, ¿no? Y entonces, pues todo el mundo, o virus modificados, ¿no? Y entonces todo el mundo, pues terminaríamos, inmunes contra el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, bueno, recordando un poco la poliomielitis, en los años 60 y antes, ¿no? Digamos que a partir de los 70 realmente bajó, ¿no? Pero sí merece un poquito que les digo a ustedes, pues tienen que tener el contexto de en dónde están, ¿no? O sea, no tenemos tanto tiempo de que pasó todo esto, ¿no? Esas eran epidemias también. Y la poliomielitis era terrible, ¿no? Porque un día, uno tiene fiebre y eran sobre todo niños, ¿no? Uno tiene fiebre un día en la noche, ¿no? Un niño, ¿no? Tiene un catarro, una diarrea y fiebre en la noche. Lo llevan a la cama y al otro día no puede mover una pierna, no puede mover un brazo, tiene problemas para respirar, ¿no? Y eso era la poliomielitis. Como no afecta la médula, la neurona motora inferior en toda la médula espinal, ¿no? O sea, lo afectaba en unos lugares y en otros, era muy característico que tenía debilidad del brazo y de la pierna, o sea, como que no, pero era tipo neurona motora inferior. Y pues eso les dejaba secuelas, ¿no? No sé si ustedes han visto alguno ahorita que haya tenido secuelas de polio o alguien conozca a alguien con secuelas de polio. Sí, sí, los Sí, hemos sí, llegado a sí, ver. sí los he visto. Pues tienen, las secuelas son para siempre, ¿no? O sea, ya tienen la extremidad más corta porque ya no se desarrolló igual, ¿no? Obviamente tienen muchas secuelas motoras, ¿no? Y bueno, ya viven con eso, ¿no? Muchos también fallecían, ¿no? Entonces era un verdadero drama, ¿no? Porque pues un niño sano que jugaba al otro día estaba totalmente imposibilitado, ¿no? Entonces, en esa época, pues tardaron años en controlarlo. Y les digo, en México el último caso fue en 95, ¿no? Y se supone que una epidemia son más casos a los esperados. Eso es lo que llamaríamos epidemia, ¿no? Entonces, en México esperamos 0 casos de polio. Si llega a haber un solo caso de polio, ¿no? Entonces, tenemos una epidemia de polio, ¿no? Porque son más casos a los esperados, ¿no? Y si ustedes de repente vieran a un niño así y dicen es polio, ¿no? O sea, la realidad es que la polio se va a dar, se parece un poquito al Guillain-Barré, ¿no? A veces se confunden Guillain-Barré y polio, por eso hay que ser cuidadoso, ¿no? El Guillain-Barré es mucho más simétrico, no hay la fiebre antes, etcétera, ¿no? No es súbito. Pero si ustedes sospecharon un caso de polio, obviamente lo tienen que notificar y les va a caer toda la Secretaría de Salud a la comunidad donde estén para investigar qué pasó. O sea, va a ser algo de verdad de importancia, ¿no? Sobre todo si se comprueba. Entonces, ¿por qué? Porque es muy peligrosa y muy grave, ¿no? Así como ahorita el COVID, ¿no? Entonces, y les digo, la vacuna contra COVID ideal sería esa, ¿no? O sea, justamente tener
una vacuna que fueran virus atenuados y que el mismo huésped los exhalara al ambiente para contaminar a los que no se quieren vacunar, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito la historia de la poliomielitis y les digo, ahorita ya no hay, ¿no? Hay enfermedades que lesionan la neurona motora inferior, como la esclerosis lateral amiotrófica, ¿sí? Que ustedes lo han oído en varios deportistas, ¿no? Sí, sí lo tienen claro. Incluso hay un jugador de fútbol americano que creo que acaba de fallecer de eso, ¿no? La Sí lo han- conocemos. Sí. Esa Si no se la corta conocí. la clase, descansamos 5 minutos, ¿eh? Y nos reconectamos, ¿sí? Y bueno, otras enfermedades ya propiamente neurológicas, ¿no? Entonces, bueno, miopáticas y las indeterminadas. Y luego están las hipotrofias, en donde está solamente disminuido, ¿no? Las hipertrofias, a veces las hipertrofias son de origen patológico y otras veces, pues, por cuestiones de hormonas y de cosas de este tipo, como en los gimnasios, ¿no? Y las distrofias, que ahorita vamos a hablar un poquito de ellas, porque son alteraciones en el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces, hay una desregulación y cambios rápidos en el trofismo, ¿sí? Y esos cambios nos pueden llevar de repente a necrosis o a pérdida de alguna extremidad.